Las 2 de la madrugada. Mi nuera salió de su habitación, arreglada, perfumada, con tacones. Mi hijo dormía en la cama. Ella cerró la puerta con cuidado. Bajó las escaleras en silencio. Agarró las llaves del auto y se fue. Yo estaba en la cocina, tomando agua. No podía dormir y la vi salir como si fuera una cita a las 2 de la mañana, mientras mi hijo roncaba sin saber nada. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, porque no necesitaba ser detective para saber lo que estaba pasando. Una mujer casada no sale a esas horas arreglada así, no a menos que vaya a ver a alguien. Agarré mis llaves, me subí a mi auto y la seguí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, porque lo que descubrí esa noche no solo destruyó el matrimonio de mi hijo, también destruyó la confianza que yo había puesto en alguien a quien consideraba familia. Y la venganza que planeé fue algo que nadie vio venir. Me llamo Rosa, tengo 63 años, vivo con mi hijo Daniel y su esposa Camila en Guadalajara. Llevamos 3 años viviendo juntos desde que Daniel compró esta casa. Yo los ayudé con el enganche, con mi dinero. El dinero que ahorré toda mi vida trabajando como enfermera. Daniel tiene 36 años, es ingeniero civil. Camila tiene 32, trabaja desde casa como contadora. Se casaron hace 5 años, y durante todo ese tiempo yo pensé que éramos una familia feliz. Camila siempre fue amable conmigo, me ayudaba con la comida, veíamos películas juntas, salíamos de compras los sábados. Yo la quería como a la hija que nunca tuve. Por eso lo que descubrí esa noche me dolió el doble. Porque no solo estaba traicionando a mi hijo, me estaba traicionando a mí también. La seguí manteniendo distancia. Ella manejó por 20 minutos hasta las afueras del pueblo, hasta una zona que yo conocía, una zona con moteles baratos, de esos que rentan por horas, que no piden identificación, que tienen las cortinas siempre cerradas. Se estacionó frente al motel Las Palmas, un lugar horrible, con paredes descascaradas, luces de neón parpadeando y un letrero que decía habitaciones disponibles en rojo brillante. Camila bajó del auto, miró alrededor, como verificando que nadie la viera, y entró a la recepción. Me estacioné 3 autos más atrás, apagué las luces y esperé temblando, no de frío, sino de rabia, de decepción, de dolor. ¿Y saben qué es lo peor de descubrir una traición? Que una parte de ti quiere estar equivocada. Quiere pensar que hay otra explicación, que tal vez ella vino a encontrarse con una amiga, o a ayudar a alguien, cualquier cosa menos lo obvio. Pero yo sabía la verdad. En el fondo siempre lo supe, porque durante los últimos 3 meses Camila había estado diferente, más arreglada, más perfumada, saliendo más seguido con excusas extrañas. 10 minutos después, un auto se estacionó al lado del de Camila, un Tsuru viejo, azul, con el cofre abollado, y de ese auto bajó alguien que reconocí de inmediato. Marco. El muchacho que mi hijo contrató hace 6 meses para remodelar la casa, el empleado de construcción que venía todos los días, que comía en mi mesa, que yo le preparaba comida extra porque decía que su mamá estaba enferma y no tenía tiempo de cocinar. Marco, de 25 años, alto, moreno, con sonrisa fácil. El mismo que me llamaba tía Rosa con cariño, el mismo que me ayudaba a cargar las bolsas del súper, el mismo que Daniel consideraba un buen trabajador, responsable, de confianza, ese Marco. Entró al motel con las manos en los bolsillos, silbando, como si fuera lo más normal del mundo, como si no estuviera a punto de acostarse con la esposa de su jefe, con la nuera de la mujer que lo trataba como familia. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Las lágrimas empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia, porque yo confié en ese muchacho, le di de comer, le pagué más de lo acordado cuando dijo que necesitaba dinero para la operación de su mamá. Hasta lo invité a cenar en Navidad porque dijo que iba a estar solo. Y así me pagaba, acostándose con la esposa de mi hijo, en mi propia casa, bajo mi propio techo, mientras yo dormía sin saber nada. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos, del auto de Camila, del auto de Marco, de la entrada del motel, del número de habitación que se iluminó en el panel de la recepción, habitación 14. Después abrí la cámara de video.
y grabé todo. Durante 3 horas. Esperé en mi auto sin moverme, sin hacer ruido, solo observando y grabando. A las 5 de la mañana, la puerta de la habitación 14 se abrió. Salió Camila, con el pelo despeinado, la ropa arrugada, el maquillaje corrido, y Marco salió detrás de ella, riéndose, besándola, tocándola como si tuviera derecho. Grabé todo. Cuando se despidieron con un beso largo, cuando Camila subió a su auto y se fue, cuando Marco subió al suyo y manejó en dirección contraria, yo me quedé sentada en mi auto procesando lo que acababa de ver. Y en ese momento tomé una decisión. No le iba a decir nada a Daniel, todavía no. No le iba a decir nada a Camila. No le iba a dar el gusto de verme rota, de verme llorando, de saber que había ganado algo sobre mí, número, iba a esperar, iba a planear, y cuando llegara el momento correcto, iba a destruirla. Delante de todos, de la familia entera, de sus padres, de sus amigos. Iban a hacer que sintiera cada gramo de la humillación que ella le causó a mi hijo, que yo sentí esa noche. Llegué a casa a las 6 de la mañana. Camila ya estaba ahí, en la cocina, preparando café, como si nada hubiera pasado, como si acabara de despertar, con pijama limpia, el pelo mojado de la ducha, el maquillaje perfecto. «Buenos días, suegra». Me saludó con esa sonrisa falsa que ahora sabía reconocer. ¿Salió temprano? Sí, fui a caminar. No podía dormir. ¿Quiere café? No, gracias. Voy a acostarme un rato. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama mirando las fotos y videos en mi teléfono. Evidencia clara, innegable. Suficiente para destruir su matrimonio en un segundo. Pero no lo haría así, no en privado, no en una conversación tranquila donde ella pudiera inventar excusas, donde pudiera llorar y pedir perdón y manipular a mi hijo con lágrimas falsas. No. Iba a esperar el momento perfecto. Y ese momento llegó 2 semanas después, cuando Daniel me dijo que quería hacer una fiesta para celebrar su 5º aniversario de bodas, una fiesta grande, con toda la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, todo el mundo. Mamá, quiero que sea especial, que Camila se sienta amada, porque ella es lo mejor que me ha pasado. Las palabras me dolieron, porque mi hijo no sabía que lo mejor que le había pasado lo estaba traicionando con el albañil, con el mismo muchacho que él le pagaba, que confiaba, que consideraba responsable. Claro, hijo, vamos a hacer una fiesta inolvidable. Y lo iba a hacer, pero no por las razones que él pensaba. Durante esas 2 semanas fingí normalidad. Sonreí a Camila. Le preparé su comida favorita. Salí de compras con ella. Hablé de la fiesta como si estuviera emocionada, y por dentro me estaba muriendo, porque cada vez que la veía reírse con mi hijo, cada vez que los veía besarse, cada vez que Daniel le decía «te amo», yo sabía la verdad. Y esa verdad me comía viva, pero también me daba fuerza, porque sabía que en 2 semanas todo iba a cambiar. En 2 semanas la máscara iba a caer, y Camila iba a pagar por cada mentira, por cada beso falso, por cada «te amo» que le dijo a mi hijo mientras se acostaba con otro. Marco seguía viniendo a la casa a terminar la remodelación y cada vez que lo veía tenía que contenerme para no gritarle, para no escupirle, para no decirle que sabía todo, pero me contenía, porque la venganza se sirve fría y la mía iba a estar congelada. Lo que ninguno de ellos sabía era que Marco no era solo un empleado, no era solo el amante de Camila. Marco era mi sobrino, el hijo de mi hermana, el mismo niño que yo cargué cuando nació, que ayudé a criar, que amé como a un hijo propio. Y cuando descubrieran esa verdad, cuando entendieran lo profunda que era esta traición, iba a ser demasiado tarde. Porque yo no solo iba a destruir el matrimonio de Camila, iba a destruir toda su vida. Déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque para entender mi dolor necesitas saber quién era Camila para mí, quién pensé que era. Conocí a Camila hace 7 años. Daniel la trajo a casa un domingo. «Mamá, quiero que conozcas a alguien especial», me dijo con esa sonrisa que solo ponen los hombres enamorados. Ella entró a mi sala con un ramo de flores, margaritas, mis favoritas. «Señora Rosa, Daniel me dijo que le encantan», me dijo con voz suave, educada.
con esa manera de hablar que te hace sentir importante. Me cayó bien de inmediato. Era diferente a las otras novias de Daniel, más madura, más centrada, no como esas muchachas que solo querían salir de fiesta. Camila hablaba de futuro, de planes, de familia. Mi sueño es tener una casa propia, con jardín, donde mis hijos puedan jugar, y me dijo ese primer día, y yo me imaginé a mis nietos corriendo en ese jardín, me imaginé siendo abuela. Formando parte de algo hermoso, 2 años después se casaron. La boda fue en el jardín de eventos El Encanto. Con 150 invitados, yo pagué la mitad, porque el papá de Camila había muerto 3 años antes y su mamá no tenía recursos. Gracias, suegra, me dijo Camila llorando el día de la boda. Usted ha sido como una segunda madre para mí. Y yo le creí, porque cuando alguien te mira a los ojos y te dice algo así, quieres creer, necesitas creer. Durante los primeros años todo fue perfecto. Vivían en un departamento pequeño, pero lo visitaba seguido. Cocinaba para ellos. Los ayudaba cuando Daniel trabajaba hasta tarde. Camila me llamaba solo para platicar, para preguntarme recetas, para contarme de su día. Éramos amigas. O eso pensé. Hace 3 años Daniel compró esta casa, una casa grande, con 4 habitaciones. Él me pidió que me mudara con ellos. Mamá, la casa es muy grande para 2 y usted vive sola desde que papá murió. Venga a vivir con nosotros. Camila insistió también. Por favor, suegra, a mí me encantaría tenerla aquí. Así no estoy sola cuando Daniel viaja por trabajo. Acepté, vendí mi departamento y me mudé con mis cosas, con mis recuerdos, pensando que iba a pasar mis últimos años rodeada de familia, de amor. Qué ingenua fui. Los primeros 2 años fueron buenos. Ayudaba con la casa, cocinaba, limpiaba, hacía las compras. Camila trabajaba desde casa con su computadora y cuando terminaba veíamos novelas juntas. Comentábamos los capítulos, nos reíamos de los personajes. Yo pensaba que era feliz, que todos éramos felices. Pero hace 6 meses algo cambió y yo no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Todo empezó cuando Daniel decidió remodelar la casa. Quería ampliar la cocina, hacer un baño nuevo, arreglar el techo que tenía goteras. Contrató a Marco por recomendación de un compañero de trabajo. Es joven, pero trabaja bien, le dijeron, y cobra barato. Marco llegó un lunes de marzo, alto, moreno, con esos ojos que parecen sonreír todo el tiempo. Venía con 2 ayudantes, pero él era el que mandaba, el que tomaba las decisiones. Buenas tardes, señora. Soy Marco. Vengo a ver lo de la remodelación. Le mostré la casa. Le expliqué lo que Daniel quería. Y él tomaba notas en una libreta vieja. Hacía preguntas inteligentes. Se notaba que sabía del oficio. ¿Cuánto tiempo va a tardar?, pregunté. Como 3 meses, tal vez 4. Depende de lo que encontremos cuando abramos las paredes. Empezó a trabajar al día siguiente. Llegaba a las 8 de la mañana. Se iba a las 6 de la tarde. Traía su propia comida. Pero a la semana yo empecé a prepararle algo. Marco, ¿ya comiste? Todavía no, señora, pero no se preocupe. Ya te hice unos tacos. Están en la mesa. Y así empezó. Yo le preparaba comida. Él comía en la cocina. Platicábamos. Me contaba de su mamá que estaba enferma, de su papá que los había abandonado cuando él tenía 10 años, de cómo tuvo que trabajar desde niño para ayudar a su familia. Mi mamá lo es todo para mí, señora Rosa. Por eso trabajo duro, para darle una vida mejor. Y yo me conmovía, porque veía en él al hijo de mi hermana, al sobrino que ayudé a criar antes de que mi hermana se fuera a vivir a Estados Unidos hace 15 años. Marco se parecía tanto a ella, los mismos ojos, la misma sonrisa, pero lo que yo no sabía era que Marco no estaba contándome la verdad completa, que su mamá no estaba enferma, que el dinero que le di para la operación no fue para ninguna operación, que todo era mentira. Camila y Marco empezaron a hablar durante la remodelación. Ella trabajaba en la sala con su laptop, él trabajaba en la cocina y yo pensaba que solo se saludaban de paso, que eran educados, nada más. No vi las miradas. No vi cómo ella se arreglaba más cuando él estaba. No vi cómo encontraban excusas para estar cerca, cómo ella le llevaba agua, cómo él le preguntaba su opinión sobre los azulejos, sobre los colores, sobre detalles que no importaban. No vi nada, porque confiaba.
en los dos, y ¿saben qué es lo peor de la confianza ciega? Que te hace ignorar las señales. Los detalles pequeños que tu instinto detecta, pero tu corazón rechaza, porque no quieres ver, porque ver duele. Hace 3 meses terminó la remodelación. La cocina quedó hermosa, el baño nuevo era espacioso, el techo ya no goteaba. Daniel estaba feliz. Le pagó a Marco todo lo acordado, más una propina generosa. Gracias, jefe, de verdad, este dinero me ayuda mucho. Pensé que Marco se iba a ir, que no lo volvería a ver, pero siguió viniendo. Señora Rosa, ¿puedo pasar? Se me olvidó una herramienta en el garaje. Señora Rosa, ¿me permite usar su baño? Ando cerca y... Señora Rosa, ¿le molesta si vengo a ver cómo quedó el techo? Quiero asegurarme de que no haya problemas. ¿Excusas? Siempre tenía excusas y yo lo dejaba entrar, porque lo consideraba familia, porque confiaba. Hasta lo invité a cenar en Navidad. Marco dijo que iba a estar solo, que su mamá había viajado a ver a unos familiares, y yo no podía dejar que pasara las fiestas solo. Ven a cenar con nosotros. Aquí tienes familia. Vino, comió en mi mesa, brindó con nosotros, le dio regalos a Camila y a Daniel. Me dio un abrazo largo. Gracias por todo, tía Rosa. Usted es un ángel. Y 2 semanas después lo vi entrar a ese motel, con mi nuera, riéndose, como si nada importara, como si yo no existiera. Ahora, mientras escribo esto, mientras espero el día de la fiesta de aniversario, me pregunto cuándo empezó todo. ¿Fue durante la remodelación? ¿Antes? ¿Después? ¿Cuántas veces se vieron mientras yo estaba en la casa? ¿Cuántas veces se besaron en mi cocina? ¿En el baño nuevo? ¿En el garaje? ¿Cuántas veces se rieron de mí? ¿De mi hijo? Del hombre bueno que trabajaba duro para darle todo a una mujer que no lo merecía. Y lo peor de todo, lo que más me duele, es que Marco es mi sobrino, el hijo de mi hermana, la misma hermana que me llamaba, llorando hace años porque su hijo estaba en malos pasos, que me pedía ayuda, que me suplicaba que le diera una oportunidad. Y yo lo hice, lo traje a trabajar con Daniel, le di de comer, lo traté como familia, y así me paga, traicionando a mi hijo, destruyendo mi familia, usando mi confianza como escudo. Pero lo que Marco no sabe es que yo también tengo secretos, que sé cosas de él que preferiría mantener ocultas, cosas que su mamá me contó en confidencia, cosas que podrían destruir su vida si salieran a la luz, y cuando llegue el momento, cuando proyecte esas fotos en la pantalla grande. Cuando Camila vea su cara en alta definición besando a Marco. Cuando Daniel descubra que el empleado en el que confió lo traicionó de la peor forma. Cuando todo el mundo sepa la verdad. Voy a revelar el último secreto, el que va a destruir a Marco completamente, el que va a hacer que desee nunca haber nacido. Porque la venganza no es solo hacer pagar a Camila, es hacer pagar a todos los que me traicionaron. Y Marco traicionó algo mucho más sagrado que un matrimonio. Traicionó la sangre, la familia, el amor que yo le di cuando nadie más lo quiso, y eso no tiene perdón. Durante esas 2 semanas fingí que todo estaba bien, pero por dentro me estaba muriendo. Cada segundo, cada minuto, cada hora. Me despertaba a las 3 de la madrugada sudando, con el corazón acelerado, imaginando las cosas que Camila y Marco hacían en ese motel, las palabras que se decían, las promesas que se hacían. Le decía, ¿te amo? ¿Le prometía un futuro? ¿Planeaban dejar a Daniel y huir juntos? ¿O era solo sexo, solo traición física, sin sentimientos, solo cuerpos? No sabía qué era peor. Una mañana, 5 días después de descubrirlos, Camila bajó a desayunar con una marca en el cuello, un chupetón, pequeño, pero visible si sabías dónde mirar. Y yo sabía. «Buenos días, suegra», me saludó como siempre. «Buenos días». Ni siquiera la miré. Daniel ya se había ido a trabajar. Estábamos solas en la cocina. Camila preparó su café, se sentó frente a mí y empezó a revisar su teléfono sonriendo. Le estaba escribiendo a Marco, yo lo sabía. Podía verlo en su cara, en esa sonrisa tonta que solo ponen las personas enamoradas o cachondas. «¿Qué planes tiene para hoy?», le pregunté con voz neutral. «Trabajo. Tengo que terminar unos reportes». «¿Por qué?» «Por nada. Solo pregunto». Siguió en su teléfono, escribiendo, sonriendo. Y yo quería arrebatárselo, quería leer cada mensaje, ver cada foto, confirmar lo que ya sabía.
pero me contuve, porque revelar que sabía ahora arruinaría mi plan. Arruinaría la sorpresa que tenía preparada para la fiesta. Así que me levanté, lavé mi taza y subí a mi cuarto. Cerré la puerta, saqué mi teléfono y volví a ver las fotos, los videos, la evidencia que había recolectado esa noche. Camila besando a Marco contra la pared del motel. Marco con las manos bajo la blusa de Camila. Los dos entrando a la habitación, riendo. Los dos saliendo 3 horas después con la ropa arrugada. Cada imagen era una puñalada, pero también era combustible, rabia pura que alimentaba mi determinación. Porque esto no iba a quedar así, no iba a ser un secreto que me comiera viva, no iba a ser algo que perdonara en silencio por el bien de la familia. Número, esto iba a explotar, y cuando explotara, iba a destruir todo a su paso. 3 días después, Marco volvió a la casa. Tocó el timbre a las 11 de la mañana. Camila abrió la puerta. Yo estaba en la sala fingiendo ver televisión. Hola Camila, ¿está la señora Rosa? Sí, pasa. Marco entró con una bolsa en la mano. Tía Rosa, le traje unos tamales. Mi mamá los hizo y me acordé de usted. Me dio la bolsa con esa sonrisa falsa, con esos ojos que ahora sabía eran de mentiroso, de traidor. Gracias, Marco, qué amable. ¿Cómo ha estado? Bien, ocupada con los preparativos de la fiesta de aniversario de Daniel y Camila. Vi cómo Camila y Marco se miraron, rápido, casi imperceptible. Pero yo lo vi, y entendí que ellos también se iban a ver ahí, en la fiesta, delante de todos, fingiendo que no pasaba nada. Ah, sí, Daniel me invitó, dijo Marco, pero no sé si pueda ir, tengo trabajo. Deberías ir, dije mirándolo fijo, va a ser una fiesta inolvidable. Bueno, voy a intentar. Se quedó como 20 minutos, hablando de tonterías, del clima, del trabajo, de su mamá que supuestamente estaba mejor, mentira tras mentira tras mentira. Y Camila estaba ahí, sentada a su lado, sonriendo, ofreciéndole café, tocándole el brazo cuando se reía. Gestos pequeños que parecían inocentes, pero que yo ahora sabía que no lo eran. Cuando Marco se fue, Camila subió a su cuarto, y yo revisé la bolsa de tamales. Estaba vacía. No había ningún tamal, solo una nota doblada. La abrí. Te extraño. ¿Nos vemos el jueves? Mismo lugar, 2 de la mañana. O.M. el jueves. 2 días antes de la fiesta iban a verse otra vez, y yo iba a estar ahí, grabando, recolectando más evidencia, porque cuanto más tuviera, más devastadora sería la revelación. Me guardé la nota y esperé. El jueves llegó, esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cuarto con la luz apagada, esperando. A las 2 de la madrugada escuché la puerta de Camila abrirse, sus pasos bajando las escaleras, el sonido de las llaves, el auto arrancando. Me levanté, me vestí rápido y la seguí otra vez. Esta vez grabé más. El estacionamiento, la recepción, Marco llegando 10 minutos después, los dos entrando juntos. Esta vez ni siquiera esperaron. Entraron directamente a la habitación, sin disimular. Esperé 4 horas, hasta las 6 de la mañana, cuando salieron. Pero esta vez pasó algo diferente. Esta vez los escuché hablar. Estaban cerca de mi auto. No me vieron porque estaba agachada, escondida. ¿Cuándo le vas a decir? La voz de Marco. No lo sé, todavía no es el momento. Ya pasaron 6 meses. ¿Cuánto más vamos a esperar? Necesito que la fiesta pase. Después de eso voy a hablar con él, te lo prometo. Más te vale, porque yo ya no aguanto esto. Ver cómo él te toca, cómo te besa, me está matando. Lo sé, amor, yo tampoco aguanto, pero tenemos que ser pacientes. Se besaron, largo, apasionado, y yo grabé todo. Cuando llegué a casa, Camila ya estaba en la cocina, duchada, arreglada, como si acabara de despertar. Buenos días, suegra. ¿Quiere café? La miré. Y por primera vez en 2 semanas no pude mantener la cara neutral. Se me escapó algo en mis ojos, algo que ella detectó. ¿Se siente bien? Estoy perfecta. Se ve pálida. ¿Y quiere que le prepare algo? No, voy a descansar. Subí a mi cuarto y me senté en la cama procesando lo que acababa de escuchar. Camila iba a dejar a Daniel. Después de la fiesta, iba a destruir a mi hijo. Iba a romperle el corazón y probablemente se iba a ir con Marco.
a empezar una vida nueva, como si Daniel fuera descartable, como si 5 años de matrimonio no significaran nada. ¿Y saben qué fue lo que más me dolió? Que Camila iba a hacerlo después de la fiesta. Iba a dejar que Daniel celebrara su aniversario, que gastara dinero en ella, que le dijera cuánto la amaba, y después lo iba a abandonar. Eso era crueldad pura, pero lo que ella no sabía era que yo no iba a dejar que eso pasara. No iba a permitir que destruyera a mi hijo en privado, con conversaciones tranquilas, con lágrimas falsas, con excusas preparadas. No. Si Camila quería destruir a Daniel, lo iban a hacer delante de todos, sin poder esconderse, sin poder mentir, con la verdad proyectada en alta definición para que toda la familia la viera. Y Marco también iba a pagar, porque él no solo traicionó a Daniel, me traicionó a mí. Y lo que yo sabía sobre él, lo que mi hermana me contó hace años en confidencia, iba a salir a la luz. Esa tarde llamé a mi hermana a Estados Unidos. Hacía meses que no hablábamos. Ella contestó sorprendida. «Rosa, ¿qué pasó? ¿Nunca me llamas?» «Necesito preguntarte algo sobre Marco». Silencio. «¿Qué pasa con mi hijo?» «¿Recuerdas lo que me contaste hace 5 años? Sobre el problema que tuvo, el que casi lo mete a la cárcel». «Rosa, te pedí que nunca mencionaras eso». «Lo sé. Pero necesito saber si sigue siendo verdad. Si hay pruebas. ¿Por qué preguntas? Porque Marco está haciendo algo que va a lastimar a mucha gente y necesito detenerlo». Mi hermana respiró profundo. «¿Qué hizo?» «Se está acostando con la esposa de Daniel, con mi nuera». El silencio del otro lado fue largo. Después escuché un sollozo. «Dios mío, ¿Daniel lo sabe?» «Todavía no. Pero lo va a saber. En 2 días, en su fiesta de aniversario, voy a proyectar las pruebas delante de todos». «Rosa, no puedes hacer eso. Va a destruir a tu propia familia». «Mi familia ya está destruida. Solo voy a hacer que todos vean la verdad». «¿Y qué tiene que ver con el problema de Marco?» «Porque si él intenta defenderse, si intenta hacer que Camila se vea como la única culpable, voy a revelar su secreto también. Voy a mostrar quién es realmente, y nadie va a poder mirarlo sin asco». Mi hermana lloró. «Por favor, no lo hagas. Es mi hijo. Y Daniel es mi hijo, y Marco lo está traicionando. Igual que tú me pediste ayuda hace años, yo te estoy avisando ahora. Dile a Marco que se aleje, que desaparezca, o voy a destruirlo». Colgué. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. La fiesta era en 2 días, y cuando llegara ese momento, nada ni nadie iba a detenerme. Porque la traición tiene un precio, y Camila y Marco iban a pagarlo completo, delante de todos. Sin escapatoria, sin perdón. Faltaban 2 días para la fiesta, y yo estaba preparando todo. Cada detalle, cada segundo, cada momento de la destrucción que vendría. Contraté al mejor servicio de catering de Guadalajara. Pedí que pusieran una pantalla gigante en el jardín. «Es para mostrar fotos del matrimonio», les dije. Fotos de los 5 años juntos. El técnico instaló el proyector. Me enseñó cómo conectar mi teléfono, cómo hacer que las fotos aparecieran en la pantalla, cómo controlar todo desde mi celular. «Es muy fácil, señora. Solo toca aquí y las imágenes se proyectan automático». «Perfecto». Probé el sistema 3 veces cuando nadie me veía. Subí las fotos y videos que había tomado. Los organicé en una carpeta especial. Los numeré en orden. Primero las fotos del motel, después los videos. Y al final, el documento que había conseguido hace 2 días. El documento que probaría el secreto de Marco. El que mi hermana me envió, llorando, después de nuestra llamada. El que ella guardó durante 5 años esperando que nunca tuviera que usarlo. Pero yo sí iba a usarlo. Porque Marco necesitaba aprender que la traición tiene consecuencias. Que no puedes destruir familias sin pagar un precio. Daniel estaba emocionado con la fiesta. «Mamá, esto va a ser increíble. Camila va a llorar de felicidad». «Sí, hijo, va a llorar». Pero no de felicidad, de vergüenza, de humillación, de dolor. Camila también estaba emocionada. Se compró un vestido nuevo, rojo, ajustado, caro. «Quiero verme hermosa para Daniel», me dijo, mentirosa. Quería verse hermosa para Marco, porque él también iba a estar ahí, en la fiesta, viendo a la mujer con la que se acostaba celebrar su aniversario con otro hombre. «Te va a quedar precioso», le dije con sonrisa falsa.
2 días antes de la fiesta, Marco apareció otra vez en la casa, esta vez con una excusa diferente. Tía Rosa, vine a dejar esto. Me dio una caja envuelta. Es mi regalo para Daniel y Camila. Para su aniversario. ¡Qué detalle! Es lo menos que puedo hacer. Ellos han sido muy buenos conmigo. Las palabras me dieron asco, porque Marco sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba traicionando a Daniel, y aún así se atrevía a darle un regalo, a fingir que era su amigo, su empleado leal. ¿Vas a venir a la fiesta?, le pregunté mirándolo fijo. Sí, ya confirmé. Perfecto, va a ser una noche memorable. Eso espero. Se fue, y yo me quedé ahí parada con la caja en las manos. La abrí. Dentro había una foto enmarcada, una foto de Daniel, Camila y Marco juntos el día que terminó la remodelación. Los 3 sonriendo, como amigos, como familia. La ironía era brutal. Guardé la caja y la puse con los otros regalos que habían llegado, pero la foto la saqué, porque esa misma foto iba a ser parte de la presentación. Iba a mostrarla antes de las fotos del motel, para que todos vieran el contraste, la mentira, la traición. La noche antes de la fiesta no pude dormir. Me quedé despierta en mi cuarto repasando el plan, verificando que todo estuviera listo, que las fotos estuvieran en orden, que el proyector funcionara, que el momento perfecto estuviera planeado al segundo. Iba a esperar hasta que todos brindaran, hasta que Daniel diera su discurso agradeciendo a Camila por 5 años de amor, hasta que ella respondiera con lágrimas falsas diciendo cuánto lo amaba. Y entonces yo iba a tomar el control remoto, iba a proyectar las fotos, y el mundo de todos iba a colapsar. A las 3 de la madrugada escuché ruidos. Camila saliendo otra vez. Ni siquiera se molestaba en disimular ya. Bajó las escaleras, agarró las llaves y se fue. No la seguí esta vez. Ya tenía suficiente evidencia, ya sabía todo lo que necesitaba saber. Ahora solo quedaba esperar. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Era Daniel. «Mamá, voy a llegar tarde hoy. Tengo que revisar unos planos en la obra. ¿Puedes ayudar a Camila con los últimos detalles de la fiesta?» «Claro, hijo, no te preocupes». Colgué y bajé a la cocina. Camila estaba ahí, tomando café, con el pelo mojado, el maquillaje fresco, como si acabara de despertar, como si no hubiera pasado las últimas 4 horas en un motel con mi sobrino. «Buenos días, suegra. ¿Quiere desayunar?» «No tengo hambre». «¿Está nerviosa por la fiesta?» «No, estoy emocionada». «Yo también. No puedo creer que ya llevamos 5 años casados. Siento que fue ayer cuando Daniel me propuso matrimonio». Hablaba con nostalgia, con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer sensible, cuando quería que la gente pensara que era una buena esposa, una buena nuera. Pero yo sabía la verdad, y mañana todos la iban a saber también. «¿Invitaste a tu familia?», le pregunté. «Sí, mis tíos, mis primos, mi mamá. Van a venir como 20 personas de mi lado». «Perfecto. Mientras más gente mejor». «¿Por qué dice eso?» «Porque una celebración grande es más especial, más memorable». Camila sonrió sin saber lo que yo realmente quería decir, que mientras más gente hubiera, más testigos habría de su humillación, más personas que verían las fotos, que sabrían la verdad, que nunca la dejarían olvidarlo. Esa tarde llegó el servicio de catering. Empezaron a montar las mesas en el jardín, a decorar con flores, a instalar las luces. Todo se veía hermoso. Como una celebración perfecta de amor eterno. Qué irónico. El técnico volvió a revisar el proyector. «¿Ya tiene las fotos listas, señora?» «Sí, todas en mi teléfono». «Perfecto. Mañana a las 9 todo va a estar funcionando». «Gracias». Esa noche Daniel llegó tarde, cansado, pero feliz. «Mañana va a ser el mejor día de mi vida, mamá. Voy a renovar mis votos con Camila delante de todos. Voy a demostrarle cuánto la amo». Las palabras me atravesaron como cuchillos, porque mi hijo no sabía que la mujer que amaba lo estaba traicionando, que llevaba meses mintiéndole, que planeaba dejarlo después de esta fiesta, y yo iba a tener que ser quien destruyera su ilusión, quien le mostrara la verdad, quien le quebrara el corazón. Pero no tenía opción, porque si no lo hacía yo, Camila lo iba a hacer peor. Lo iba a abandonar sin explicación y sin darle cierre, dejándolo con preguntas que nunca tendría respuestas.
Al menos mi forma le daría claridad, dolor, pero claridad. Hijo, ¿alguna vez has dudado de Camila?, le pregunté. ¿Dudar? ¿Por qué? No sé. A veces las personas cambian, a veces no son lo que pensamos. Mamá, Camila es perfecta, es la mujer de mi vida. Nunca he dudado de ella, ni por un segundo. Y ahí estaba, la confianza absoluta, la fe ciega, el amor puro que Camila estaba a punto de destruir. Me alegro, hijo, me alegro mucho. Esa noche, antes de acostarme, revisé mi teléfono una última vez. Las fotos estaban ahí, los videos también, y el documento final, el que revelaba el secreto de Marco. Era una denuncia vieja, de hace 5 años, cuando Marco tenía 20 años, antes de mudarse a Guadalajara, cuando vivía en Monterrey con mi hermana. Una denuncia por acoso, contra una menor de edad, de 15 años, la hija de una vecina. Marco la perseguía, le mandaba mensajes, la esperaba afuera de su escuela, la amenazaba si no le respondía. Los padres pusieron la denuncia, pero mi hermana logró arreglarlo, pagó una compensación, convenció a la familia de que Marco era solo un muchacho confundido, que no volvería a pasar, y lo taparon. Guardaron el documento, se mudaron a otro estado, empezaron de nuevo. Pero yo tenía el documento, y mañana todos iban a saber qué clase de persona era Marco realmente. No solo un traidor, sino un acosador, alguien peligroso. Y cuando Camila viera eso, cuando se diera cuenta de con quién se había estado acostando, iba a entender que no solo perdió a un buen esposo. Se involucró con alguien que podría haberle hecho daño. Me acosté, pero no dormí. Mi mente repasaba cada detalle del plan, cada segundo de lo que iba a pasar, y por primera vez en 2 semanas sonreí. Porque mañana la mentira iba a terminar. Mañana la verdad iba a salir, y mañana todos iban a ver a Camila y Marco por lo que realmente eran. Mentirosos, traidores, personas sin honor. Y yo iba a ser quien los expusiera. Delante de todos, sin piedad, sin perdón, porque eso es lo que pasa cuando traicionas a la familia, cuando usas el amor como escudo para hacer daño, cuando piensas que puedes salirte con la tuya sin consecuencias. Las consecuencias estaban a menos de 24 horas de llegar, y serían devastadoras. El día llegó. La fiesta empezó a las 7 de la noche, y yo estaba temblando. El jardín se veía hermoso, luces colgando de los árboles, mesas decoradas con flores blancas, la pantalla gigante al fondo. Pues, esperando, lista para mostrar la verdad. Los invitados empezaron a llegar, la familia de Daniel, la familia de Camila, amigos, compañeros de trabajo, todos vestidos elegantes, todos sonriendo, todos felices de celebrar 5 años de amor. Yo estaba en la cocina cuando Daniel entró, con su traje negro, el pelo peinado, oliendo a perfume caro. ¿Cómo me veo, mamá? Guapísimo, hijo, me abrazó. Gracias por todo, por organizar esto, por estar siempre. Y en ese momento sentí algo que no esperaba, duda, porque cuando terminara la noche, mi hijo iba a estar destruido, iba a estar roto, iba a odiar a Camila, a Marco, y tal vez también a mí, por mostrarle la verdad de esa forma, por humillarlo delante de todos. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba siendo igual de cruel que Camila? Camila bajó las escaleras con su vestido rojo, el pelo suelto, el maquillaje perfecto. Se veía hermosa, como una novia, como la esposa perfecta. Daniel la vio y sus ojos se iluminaron. «Estás preciosa. Tú también, amor». Se besaron, y yo tuve que mirar hacia otro lado. Los invitados empezaron a sentarse. El servicio de catering trajo la comida. Había música, risas, conversaciones alegres. Y yo estaba ahí parada con mi teléfono en el bolsillo, con el control de la pantalla a un toque de distancia, con el poder de destruir todo en mis manos. Marco llegó a las 8, con camisa blanca, pantalón negro, el pelo peinado hacia atrás. Se veía diferente, más presentable, como si se hubiera esforzado. Camila lo vio entrar, y vi cómo se miraron, rápido, discreto, pero cargado de significado. Marco saludó a Daniel. «Felicidades, jefe. 5 años. Eso es mucho». «Gracias, Marco. Me alegra que vinieras». Se dieron la mano, como amigos, como si Marco no estuviera acostándose con su esposa, como si la traición no existiera,
y yo sentí la rabia volver, más fuerte, más clara. No había duda. Esto tenía que pasar. A las 9, Daniel se levantó, tomó el micrófono, y todos se callaron. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta celebración tan especial. Los invitados aplaudieron. Hace 5 años le pedí a esta mujer hermosa que se casara conmigo, y ella dijo que sí. Fue el mejor día de mi vida. Camila sonreía, con lágrimas en los ojos, lágrimas falsas, pero nadie más lo sabía. Durante estos 5 años, Camila ha sido mi compañera, mi mejor amiga, mi todo, y quiero que todos sepan que no hay nadie más en este mundo con quien preferiría pasar el resto de mi vida. Los invitados suspiraron. Algunos lloraban, porque el discurso de Daniel era hermoso, sincero, real, y Camila estaba ahí, dejando que mi hijo le dijera esas cosas, sabiendo que en una semana lo iba asunto a abandonar, sabiendo que llevaba meses mintiéndole. ¿Cómo podía vivir con esa culpa? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos y no quebrarse? Por eso hoy quiero renovar mis votos, continuó Daniel, delante de todos ustedes. Quiero prometerle otra vez que voy a amarla, respetarla y cuidarla por el resto de nuestras vidas. Se arrodilló y le dio una caja. Dentro había un anillo nuevo, más grande, más caro que el de compromiso. Camila lloró. Daniel, no tenías que hacer esto. Sí tenía, porque te lo mereces. Le puso el anillo, y todos aplaudieron. Después Camila tomó el micrófono. Yo también quiero decir algo. El jardín quedó en silencio. Daniel, tú has sido el hombre más bueno que he conocido, el más paciente, el más amoroso, y quiero que sepas que estos 5 años han sido los mejores de mi vida. Mentiras, todo mentiras. Prometo seguir siendo la esposa que mereces. Prometo amarte, respetarte y estar a tu lado siempre. Más mentiras. Se besaron. Y los invitados aplaudieron más fuerte. Algunos gritaban, otros silbaban, y yo estaba ahí parada, con el teléfono en la mano, lista para destruir todo, pero algo me detuvo. La felicidad en el rostro de Daniel, las lágrimas de emoción de los invitados, la perfección del momento. ¿De verdad iba a arruinar todo esto? ¿De verdad iba a ser yo quien le quitara esa sonrisa a mi hijo? Y por un segundo, por un maldito segundo, pensé en guardarlo todo, en dejar que la fiesta continuara, en dejar que la mentira viviera un día más. Pero entonces vi a Marco, parado al fondo, mirando a Camila, con esa expresión, con esos ojos, y supe que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Y Camila ganaría, Marco ganaría, y mi hijo seguiría viviendo en la mentira. Respiré profundo, saqué mi teléfono y toqué el botón. La pantalla gigante se encendió, y la música se detuvo. Todos miraron hacia atrás, confundidos. En la pantalla apareció una foto, la primera, la más inocente, la foto que Marco me había dado como regalo. Daniel, Camila y Marco juntos el día que terminó la remodelación, los 3 sonriendo, como amigos. Antes de continuar con la fiesta, dije con voz firme, quiero mostrarles algo. Daniel me miró confundido. ¿Mamá? Solo miren. La segunda foto apareció. El auto de Camila estacionado frente al motel Las Palmas, a las 2 de la madrugada. Los murmullos empezaron. En la tercera foto. Marco bajando de su auto. Entrando al motel. Los murmullos se hicieron más fuertes. La cuarta foto. Camila y Marco saliendo juntos de la habitación 14. 3 horas después, con la ropa arrugada, besándose. El silencio cayó como una piedra. Daniel se levantó, pálido, temblando. ¿Qué es esto? La verdad, dije con voz quebrada. Lo que tu esposa ha estado haciendo durante los últimos 6 meses. Camila se puso de pie. Rosa, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Las fotos seguían pasando, una tras otra, cada una más explícita que la anterior. Camila besando a Marco. Marco con las manos bajo la blusa de Camila. Los dos entrando a la habitación. Los invitados estaban en shock. Algunos se tapaban la boca, otros lloraban. La mamá de Camila gritó. El papá de Daniel se levantó con furia, y entonces empezaron los videos. Con audio, con las voces de Camila y Marco hablando. ¿Cuándo le vas a decir? Después de la fiesta, te lo prometo. Más te vale, porque yo ya no aguanto esto. Daniel cayó de rodillas,
con las manos en la cara, llorando, gritando. No, no, no puede ser. Camila corrió hacia él. Daniel, déjame explicar. No me toques, la empujó. No te atrevas a tocarme. Marco intentó salir, pero los compañeros de Daniel lo agarraron. Tú no vas a ningún lado, traidor. Y entonces apareció la última imagen, el documento, la denuncia de hace 5 años, con el nombre completo de Marco, con la acusación, con los detalles. Acoso a menor de edad. Los invitados gritaron. La familia de Marco se levantó furiosa. Alguien llamó a la policía y yo me quedé ahí parada, viendo cómo todo explotaba, viendo cómo mi plan funcionaba exactamente como lo había planeado. Pero no sentía victoria, no sentía satisfacción, solo sentía dolor. Porque mi hijo estaba roto, y aunque Camila merecía esto, aunque Marco merecía esto, Daniel no merecía sufrir. Y yo acababa de ser quien le causó el peor dolor de su vida. El jardín se convirtió en caos. Gritos, llanto, insultos, todo al mismo tiempo. La mamá de Camila corrió hacia su hija. Dime que no es verdad, dime que es mentira. Pero Camila no podía hablar. Solo lloraba, con las manos tapándose la cara, con el cuerpo temblando. Los hermanos de Daniel querían golpear a Marco. Lo tenían agarrado contra la pared. Hijo de puta, te dimos trabajo, confiamos en ti. Marco intentaba defenderse. Fue ella empezó todo, ella me buscó. Mentiroso, Camila gritó. Fuiste tú me perseguías. Tú no me dejabas en paz. Y ahí estaban, culpándose mutuamente, como si eso importara, como si eso cambiara algo. Daniel seguía de rodillas, llorando. Mi hermoso hijo destruido, roto en 1000 pedazos, me acerqué a él. Hijo, aléjate, me empujó. Tú hiciste esto, tú lo planeaste todo. Tenías que saber la verdad, pero no así, no delante de todos. Me humillaste, nos humillaste a todos. Las palabras me atravesaron, porque tenía razón. Yo elegí esta forma, yo elegí la humillación pública, la exposición delante de toda la familia. ¿Por qué? ¿Era realmente por Daniel o era por mí, por mi dolor, por mi rabia, por mi necesidad de venganza? Los compañeros de trabajo de Daniel empezaron a irse, incómodos, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Los amigos también. Algunos se despedían, otros simplemente se iban sin decir nada. Y en 10 minutos, el jardín que había estado lleno de alegría estaba vacío. Excepto por la familia cercana, los que no podían irse, los que tenían que quedarse y enfrentar el desastre. La policía llegó a las 10, 2 patrullas, 4 oficiales. Alguien había llamado por la denuncia de acoso que apareció en la pantalla. ¿Quién es Marco Salazar? Marco palideció. Yo. Necesitamos que venga con nosotros. ¿Tenemos una orden de arresto? ¿Qué? ¿Eso fue hace 5 años? Ya está resuelto. La denuncia nunca se cerró legalmente, solo se pagó una compensación extrajudicial. Pero la menor ahora es mayor de edad. Y presentó nuevamente la denuncia hace 2 días. Todos me miraron, y yo supe que sabían, que entendían que yo había contactado a esa chica, que yo le había dicho dónde estaba Marco, que yo había provocado que ella volviera a denunciar. Usted hizo esto. La mamá de Marco me gritó. Usted destruyó a mi hijo. Tu hijo se destruyó solo. Los policías se llevaron a Marco esposado, y mientras lo sacaban del jardín, él me miró con odio puro. Tía Rosa, ¿cómo pudo? Soy su sobrino. Eras mi sobrino, hasta que traicionaste a mi hijo. Se lo llevaron. Y la mamá de Marco corrió detrás de la patrulla llorando, gritando, maldiciendo mi nombre. Camila intentó acercarse a Daniel otra vez. Por favor, déjame explicar. Fue un error. Un error no dura 6 meses. La voz de Daniel estaba rota. Un error no implica salir a las 2 de la madrugada mientras yo duermo. Un error no es planear dejarme después de esta fiesta. Te amo, lo juro. ¿Todo fue confusión? ¿Marco me manipuló? No me importa. ¿Quiero el divorcio? Daniel, ¿no? Quiero el divorcio. Y quiero que salgas de mi casa. Ahora. Camila colapsó. No tengo a dónde ir. No es mi problema. La mamá de Camila la ayudó a levantarse. Vente conmigo, hija. Aquí ya no hay nada para ti. Las 2 se fueron.
Camila volteó una última vez, mirándome, con odio, con dolor, con una promesa silenciosa de que esto no terminaría aquí, pero en ese momento no me importó, porque mi hijo estaba ahí, roto, y yo necesitaba estar con él. Todos los demás se fueron, tíos, primos, amigos cercanos, hasta que solo quedamos Daniel y yo en el jardín, rodeados de platos llenos, copas vacías, decoraciones que ahora parecían burla. Me senté a su lado, sin decir nada, solo estar ahí. Pasaron 20 minutos en silencio, y después Daniel habló. ¿Hace cuánto lo sabías? 2 semanas. ¿Por qué no me dijiste? Porque ibas a querer hablar con ella, darle oportunidad de explicar, y ella te iba a mentir, te iba a manipular, y tú le ibas a creer. Tal vez hubiera preferido eso, preferir la mentira a esto. No es verdad, porque la mentira duele más cuando dura, cuando te das cuenta años después, cuando pierdes tiempo con alguien que nunca te mereció. Daniel cerró los ojos. ¿Cómo voy a superar esto? Un día a la vez. No puedo. Duele demasiado. Lo abracé. Y él lloró en mis brazos como cuando era niño, cuando se caía, cuando algo lo lastimaba. Y yo lo consolaba. Le decía que todo iba a estar bien, pero ahora no sabía si era verdad. No sabía si algo volvería a estar bien. ¿Y saben qué es lo más doloroso de proteger a alguien que amas? Que a veces la forma de protegerlos es lastimándolos primero, es mostrarles verdades que prefieren no ver, es destruir su mundo para que puedan construir uno nuevo, uno mejor. Pero en el momento no se siente como protección, se siente como traición. Esa noche Daniel subió a su cuarto, cerró la puerta, y yo lo escuché llorar hasta las 4 de la madrugada. Me quedé despierta en la sala, mirando el desastre del jardín, las sillas volteadas, los platos rotos, la pantalla gigante todavía encendida mostrando una imagen congelada, la última foto de Camila y Marco besándose. La apagué y me senté en silencio. Mi teléfono empezó a sonar. Mi hermana. No contesté. Volvió a sonar. Mensajes de texto. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Marco? Es tu sobrino. Tu familia. Yo te pedí ayuda hace años y así me pagas. Nunca te voy a perdonar. Bloqueé su número, porque no tenía fuerzas para explicar, para defenderme, para hacer que ella entendiera que su hijo traicionó algo más grande que la sangre, traicionó la confianza, el honor, la decencia. A las 6 de la mañana alguien tocó la puerta. Era el papá de Daniel, mi ex cuñado. «Rosa, ¿puedo pasar?» «Adelante». Entró, miró el jardín, el desastre, y después me miró a mí. ¿Valió la pena? No lo sé. Daniel está destruido. Lo sé. Y tú también lo estás. Tenía razón. Yo también estaba destruida. Porque aunque Camila y Marco pagaron por su traición, yo también pagué. Perdí a mi hermana. Posiblemente perdí a mi hijo. Destruí a mi propia familia tratando de salvarla. ¿Valió la pena? Hiciste lo correcto, dijo mi ex cuñado. Aunque no lo sientas ahora, aunque Daniel esté enojado, hiciste lo que tenías que hacer, porque si no lo hacías tú, nadie lo iba a hacer, y Daniel iba a seguir viviendo en la mentira. Pero ahora me odia. No te odia. Está herido. Y es más fácil culparte a ti que procesar el dolor de la traición. Pero vas a entender con tiempo. Y si no entiende, entonces al menos hiciste lo correcto de todas formas. Se fue. Y yo me quedé ahí, sentada en la sala, mirando las primeras luces del amanecer entrar por la ventana, y pensé en todo lo que perdí, en todo lo que destruí, en el precio que pagué por la verdad. Pero también pensé en Daniel, en cómo iba a sanar, en cómo iba a encontrar a alguien que realmente lo mereciera, en cómo iba a construir una vida nueva, una vida mejor, y supe que aunque doliera ahora, aunque me odiara ahora, Mona eventualmente iba a agradecer que le mostré la verdad. Eventualmente iba a entender que lo hice por amor, no por venganza, no por crueldad, sino porque los hijos merecen madres que los protejan, incluso cuando esa protección duele, incluso cuando esa protección destruye, porque a veces el amor no es suave. A veces el amor es brutalmente honesto, y a veces el amor significa ser el villano en la historia de alguien para que puedan ser el héroe en la suya propia. Y si tenía que ser el villano en la historia de Daniel para salvarlo de Camila, lo iba a hacer. Sin arrepentimientos, sin dudas, aunque me costara todo. 3 días después de la fiesta, Daniel todavía no me hablaba.
Salía temprano de su cuarto. Se iba a trabajar sin desayunar. Volvía tarde, se encerraba otra vez, sin decir una palabra, sin mirarme, como si yo no existiera. Y yo entendía, porque aunque hice lo correcto, lo hice de la peor forma posible, delante de todos, humillándolo públicamente, destruyendo no solo su matrimonio, sino también su dignidad. Pero algo cambió el cuarto día, cuando llegó el sobre. Era un sobre grande, Manila, sin remitente. Alguien lo dejó en la puerta. Lo encontré en la mañana cuando salí a barrer. Lo abrí, y adentro había documentos, muchos documentos, con sellos oficiales, con firmas, con fechas. Eran estados de cuenta bancarios, de Camila, de los últimos 6 meses, y mostraban transferencias, muchas transferencias, a diferentes cuentas, a diferentes nombres, pero uno se repetía, Marcos Salazar, 30,000 pesos cada mes durante los últimos 4 meses, 120,000 pesos en total. Mi sangre se congeló. Camila le había estado pagando a Marco. No solo se acostaba con él, le pagaba, como si fuera su amante pagado, como si fuera un prostituto, pero había más. Otra cuenta, a nombre de una tal Gabriela Soto, 20,000 pesos mensuales durante 3 meses, 60,000 pesos. ¿Quién era Gabriela Soto? Seguí revisando. Había facturas, recibos de un departamento rentado en la zona centro, a nombre de Camila, un departamento que yo no sabía que existía. ¿Para qué necesitaba Camila un departamento secreto? La última página me dejó sin aliento. Era un contrato de venta, de la casa donde vivíamos, la casa que Daniel compró, la casa donde yo invertí mi dinero para el enganche. Camila había intentado vender la casa, había contactado a una inmobiliaria, había puesto un precio, todo sin decirle nada a Daniel, sin decirme nada a mí, y la fecha del contrato era del mes pasado. 2 semanas antes de que yo la descubriera en el motel, Camila no solo planeaba dejar a Daniel, planeaba robarlo, vender su casa, llevarse el dinero y desaparecer con Marco. Las manos me temblaron, porque esto no era solo una aventura, esto era premeditado, calculado, un plan completo para destruir a mi hijo y quitarle todo. ¿Y saben qué es lo más aterrador de una traición? Cuando descubres que era peor de lo que pensabas, que había más capas, más mentiras, más maldad escondida debajo de la superficie. Subí corriendo al cuarto de Daniel, toqué la puerta. Vete, necesitas ver esto. No quiero ver nada que venga de ti. Daniel, por favor, es importante. Silencio. Después escuché pasos. La puerta se abrió. Daniel se veía horrible. Ojos hinchados, barba sin rasurar, ropa arrugada. ¿Qué? Le di el sobre. Léelo. Tomó los documentos con desconfianza. Empezó a leer y vi cómo su cara cambiaba, de enojo a confusión, de confusión a shock, de shock a furia absoluta. ¿De dónde sacaste esto? Alguien lo dejó en la puerta, no sé quién. Ella me estaba robando. Su voz temblaba. No solo me engañaba, me estaba robando. Sí. Iba a vender mi casa, la casa que compré con mi trabajo, con mi dinero, con tu dinero. Sí. Y le pagaba a Marco, le pagaba por acostarse con ella. Eso parece. Daniel se sentó en la cama, con los documentos en las manos, procesando, tratando de entender la magnitud de la traición. Si tú no la hubieras descubierto, si no hubieras proyectado esas fotos, ella habría vendido la casa, se habría llevado el dinero, y yo habría quedado sin nada. Sí. Y tú también. Porque tu dinero estaba en el enganche. Asintió en silencio, y por primera vez en 4 días me miró directamente a los ojos. Lo siento. Las palabras me quebraron. ¿Qué? Siento haberte culpado. Siento haberte dicho que lo hiciste por venganza, por crueldad, porque ahora entiendo. Si no hubieras hecho lo que hiciste, yo estaría destruido de todas formas, pero sin casa, sin dinero y sin saber la verdad. Las lágrimas empezaron a caer. Hijo, tú me salvaste, aunque dolió, aunque me humillaste, me salvaste de algo peor. Me abrazó, y yo lloré en sus brazos, porque durante 4 días pensé que lo había perdido, que me odiaba, que nunca me iba a perdonar, pero ahí estaba, entendiendo, perdonando, agradeciéndome por hacerlo difícil. ¿Quién crees que mandó esto? Preguntó señalando el sobre. No lo sé, pero alguien quiere que sepamos toda la verdad. ¿Crees que haya más?
Probablemente. Y tenía razón, porque 2 horas después alguien volvió a tocar la puerta. Esta vez no era un sobre. Era una persona, una mujer, de unos 30 años, pelo negro, ojos tristes, embarazada, como de 6 meses. ¿Señora Rosa? Sí. Mi nombre es Gabriela Soto. Necesito hablar con usted, sobre Camila y sobre Marco. Gabriela entró a la casa. Daniel bajó cuando escuchó voces. Y los 3 nos sentamos en la sala. ¿Quién eres?, preguntó Daniel. Era la novia de Marco. El silencio cayó pesado. ¿Su novia?, repetí. Sí, llevábamos 3 años juntos. Vivíamos en el departamento del centro, el que Camila rentó. Espera, Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Camila rentó el departamento donde tú vivías con Marco? Sí, hace 6 meses. Dijo que necesitaba un lugar para trabajar, que su casa estaba muy ruidosa. Marco y yo aceptamos rentar. Era buen dinero. Pero ella no lo usaba para trabajar, no. Lo usaba para verse con Marco. Yo trabajaba de día, salía a las 8 de la mañana, volvía a las 6 de la tarde, y durante ese tiempo Camila venía, se quedaba con Marco, y yo no sabía nada. Las lágrimas caían por su rostro. Hasta hace 2 semanas, cuando llegué temprano, porque me sentí mal, y los encontré juntos, en mi cama, en la cama que yo compartía con él. Dios mío. Confronté a Marco. Él confesó todo. Dijo que llevaban 4 meses viéndose, que Camila le pagaba, que al principio era solo dinero, pero después se enamoraron, o eso decía él. ¿Y Camila también te pagaba a ti?, dije recordando los estados de cuenta. Sí, 20,000 al mes, supuestamente por renta. Pero ahora entiendo, me estaba pagando para mantenerme fuera, para que no descubriera lo que hacían. Gabriela se tocó el vientre. Y ahora estoy embarazada, de Marco, y no sé si él siquiera es el padre. Daniel la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Que una vez Camila me pidió que le diera una muestra de sangre. Dijo que era para un estudio de salud que su empresa ofrecía, que si participaba me darían 1,000 pesos. Yo acepté, necesitaba el dinero, pero ahora pienso, ¿y si usó mi sangre para algo más? ¿Cómo qué? ¿Como fertilización? ¿Como inseminación? No lo sé, suena loco, pero Camila es capaz de cualquier cosa. La habitación giró, porque si lo que Gabriela decía era cierto, Camila no solo traicionó a Daniel, estaba planeando tener un hijo, usando el esperma de Marco y tal vez el óvulo de Gabriela. ¿Por qué haría algo así? Vine aquí porque vi las noticias, continuó Gabriela. Vi lo que pasó en la fiesta y pensé que merecían saber toda la verdad. No solo que Camila y Marco se acostaban, sino que había un plan más grande. ¿Qué plan? Camila quería quedar embarazada. Quería tener un hijo para asegurar su futuro con Daniel, pero no podía. Tiene endometriosis. No puede tener hijos naturalmente. Entonces planeó usar fertilización, y yo creo que iba a usar mi óvulo sin decirme. ¿Pero por qué Marco?, preguntó Daniel. ¿Por qué no usar mi esperma? Gabriela bajó la mirada. Porque Marco es joven, fuerte, y según Camila, tú nunca ibas a saber. Ibas a crear al hijo pensando que era tuyo, y ella iba a tener lo que quería, un hijo, tu dinero, y a Marco como amante. Las palabras cayeron como bombas, y en ese momento entendí. Camila no era solo una mujer infiel, era una manipuladora, una calculadora, alguien que había planeado cada detalle para destruir a mi hijo y construir su propia vida perfecta sobre sus mentiras. Y si yo no la hubiera descubierto, su plan habría funcionado. Daniel estaría criando un hijo que no era suyo, viviendo con una mujer que lo odiaba, y perdiendo todos sin siquiera saberlo. Pero ahora sabíamos, ahora teníamos toda la verdad, y estábamos listos para la siguiente fase, la justicia real. ¿Cómo construyes un caso contra alguien que planeó destruirte durante meses? Con paciencia, con evidencia y con testigos dispuestos a hablar. Hablar. Gabriela se quedó con nosotros esa tarde, nos contó todo, cada detalle del plan de Camila, cada mentira, cada manipulación. Camila me dijo que necesitaba el departamento para trabajar, explicó. Pero nunca vi una computadora, nunca vi papeles, solo la veía llegar, encerrarse con Marco y salir horas después. ¿Y nunca sospechaste?, preguntó Daniel. Al principio no. Marco decía que Camila era solo una clienta, que le estaba ayudando con unos trámites legales,
Yo le creí porque quería creerle. Y ahí estaba otra vez, la confianza ciega, la que te hace ignorar las señales, la que te hace cómplice de tu propia traición. ¿Tienes pruebas de los pagos?, pregunté. Sí, tengo todos los recibos, todas las transferencias, y tengo mensajes donde Camila le pedía a Marco que me mintiera, que me dijera que trabajaba más horas, que no sospechara. ¿Nos los puedes pasar? Sí, pero quiero algo a cambio. Daniel se tensó. ¿Qué quieres? Justicia, no solo para ustedes, para mí también, porque Marco me mintió, me usó. Y ahora estoy embarazada sin saber si él realmente quería este bebé o si solo era parte del plan de Camila. Él está arrestado, le dije, por la denuncia de acoso. Lo sé, pero eso no es suficiente. Quiero que paguen los dos, Camila y Marco. Quiero que el mundo sepa lo que hicieron. Quiero que pierdan todo como yo lo perdí. La miré a los ojos y vi mi propio dolor reflejado, porque Gabriela era otra víctima, otra persona destruida por las mentiras de Camila y Marco. Te ayudaremos, prometí, pero necesitamos que declares, que cuentes todo esto delante de un juez. Lo haré, con una condición más. ¿Cuál? Quiero conocer a la chica, la que denunció a Marco hace 5 años. Quiero saber qué le hizo, porque si voy a testificar contra él necesito saber toda la verdad. Daniel me miró. ¿Tú la contactaste? Sí. ¿Cómo la encontraste? Tu tía me dio su información hace años. Cuando el caso pasó, yo guardé los datos, por si algún día los necesitaba. ¿Y por qué los necesitabas? Respiré profundo. Porque Marco no es la primera vez que hace esto, y necesitaba saber si era un patrón, si era alguien peligroso. Esa noche llamé a la chica. Se llamaba Andrea. Tenía 21 años ahora. Vivía en Monterrey. Estudiaba Derecho en la universidad. ¿Señora Rosa? Sí. Gracias por atender. Vi las noticias. Vi lo que pasó con Marco en Guadalajara. Por eso te llamo. Hay alguien que quiere hablar contigo. Otra víctima de Marco. Se llama Gabriela. Silencio del otro lado. ¿Qué le hizo? ¿La engañó? ¿La usó? Y ahora está embarazada sin saber si él realmente la quería o si solo era parte de un plan. Dios, es exactamente lo que me hizo a mí. ¿Puedes contarnos? Andrea respiró profundo. Tenía 15 años. Marco tenía 20. Él trabajaba en la tienda de mi papá. Era amable, simpático. Me hacía sentir especial. Empezó a mandarme mensajes, a esperarme afuera de la escuela, a decirme que me amaba. ¿Y tus papás? No sabían. Yo se lo escondía, porque pensaba que era amor, que éramos Romeo y Julieta, que nadie nos entendía. ¿Qué pasó? Empezó a pedirme fotos, primero normales, después más atrevidas. Yo se las mandaba porque confiaba en él, porque me decía que me amaba. Las lágrimas en su voz eran claras. Después empezó a amenazarme. Dijo que si no me veía con él en persona, iba a mandar las fotos a toda mi escuela, a mis papás, a todos. ¿Lo hiciste? Intenté. Fui a encontrarlo una vez, en un parque, pero mi hermana mayor me siguió. Me vio con él. Le dijo a mis papás y ellos pusieron la denuncia. ¿Y cómo se resolvió? La mamá de Marco pagó 100,000 pesos. Mis papás aceptaron, porque querían que yo siguiera con mi vida, que no me marcaran como víctima, que pudiera estudiar, tener futuro. Pero la denuncia quedó abierta. Sí, nunca se cerró formalmente, solo se pausó, y cuando cumplí 18, yo decidí no seguir con el caso, porque quería olvidar, quería seguir adelante. ¿Por qué decidiste volver a denunciar? Porque usted me llamó, me dijo que Marco había hecho lo mismo otra vez, que había usado a otra mujer, y me di cuenta de que si yo no hacía algo, él iba a seguir lastimando a más personas. Gracias, por ser valiente. No es valentía, es responsabilidad, porque si él vuelve a hacer daño y yo no hice nada para detenerlo, soy cómplice, colgué. Y le conté todo a Daniel y Gabriela, y vi cómo Gabriela lloraba, porque acababa de darse cuenta de que Marco no era solo un mentiroso, era alguien peligroso, alguien que tenía un patrón, alguien que usaba a las mujeres como objetos. Necesito salir de aquí, dijo Gabriela de repente. Necesito irme de Guadalajara, antes de que Marco salga de la cárcel. ¿A dónde vas a ir? No lo sé.
No tengo familia aquí, no tengo dinero. Todo lo que tenía estaba en el departamento y no puedo volver ahí. Daniel me miró y yo supe lo que estaba pensando. Quédate aquí, le dije, con nosotros, hasta que nazca el bebé, hasta que Marco vaya a juicio, hasta que estés segura. No puedo pedirles eso. No estás pidiendo, te estamos ofreciendo. Gabriela se mudó con nosotros al día siguiente. Trajo solo una maleta, con ropa, algunas fotos y un sobre lleno de documentos, los estados de cuenta, los mensajes, las pruebas que necesitábamos. Durante la siguiente semana preparamos el caso, contactamos a un abogado, el mejor abogado de familia en Guadalajara. Le mostramos todo, las fotos del motel, los videos, los estados de cuenta, el plan de vender la casa, los testimonios de Gabriela y Andrea. Esto es suficiente para ganar el divorcio, dijo el abogado, y para que Daniel recupere todo su dinero, incluyendo lo que Camila ya transfirió. ¿Qué pasa con Marco?, preguntó Daniel. Marco va a ir a prisión. La denuncia de acoso es seria. Y ahora con el testimonio de Gabriela sobre la manipulación y las pruebas de que Camila le pagaba, podemos añadir cargos de extorsión, de fraude. ¿Cuánto tiempo? 5 a 10 años. Depende del juez. Gabriela lloró de alivio. Gracias por creerme, por ayudarme. Somos nosotros los que te agradecemos, le dije, porque sin tu testimonio, Camila se habría salido con la suya. 2 días después, recibimos otra noticia. Camila había intentado salir del país. Compró un boleto a España, pero la detuvieron en el aeropuerto, porque Daniel había puesto una orden de restricción y una demanda de divorcio con solicitud de embargo de bienes. Camila no podía vender nada, no podía viajar, no podía hacer nada sin que Daniel lo supiera. Estaba atrapada. Igual que ella había intentado atrapar a mi hijo. ¿Y saben qué se siente cuando la justicia finalmente empieza a funcionar? Se siente como respirar después de estar bajo el agua, como ver el sol después de una tormenta, como saber que el dolor valió la pena. Una tarde, mientras preparábamos la cena, Gabriela me dijo algo que no voy a olvidar. Señora Rosa, ¿por qué me ayuda? Yo no soy su familia, ni siquiera la conocía antes de esto. Porque alguien me enseñó que la familia no es solo sangre, es quien está ahí cuando te caes, quien te levanta cuando no puedes hacerlo sola, y ahora mismo tú eres nuestra familia. Gabriela me abrazó, y Daniel también, y los 3 nos quedamos ahí, en la cocina, abrazados, 3 personas rotas tratando de sanar juntas, y ahí entendí algo, que aunque Camila y Marco destruyeron mucho, también construyeron algo sin querer. Nos obligaron a ser más fuertes, más unidos, más conscientes del valor de la verdad, porque cuando pierdes todo, aprendes lo que realmente importa, y lo que realmente importa no es el dinero, no es la casa, no es el orgullo, es la gente que se queda, la gente que pelea contigo, y la gente que te dice la verdad, aunque duela. Y nosotros nos habíamos encontrado, no por elección, sino por necesidad, y esa necesidad nos convirtió en algo más fuerte que la sangre. Nos convirtió en supervivientes, en guerreros, en familia. Y juntos íbamos a ver a Camila y Marco pagar por todo lo que hicieron, no solo en la corte, sino en la vida. Porque la verdad tiene una forma de perseguirte, y ellos iban a correr. Pero nunca iban a poder escapar de lo que fueron, traidores, manipuladores, destructores. Y el mundo iba a saberlo. La audiencia fue 3 semanas después, en el juzgado familiar del centro de Guadalajara, con un juez conocido por ser duro, por no tolerar mentiras, por castigar la traición. Llegamos temprano, Daniel, Gabriela y yo, con nuestro abogado, con todos los documentos, con todas las pruebas organizadas en carpetas gruesas. Camila llegó con su abogado, un hombre mayor, serio, del tipo que cobra 100,000 pesos por audiencia. Su mamá estaba ahí, sus tíos, algunos amigos, todos mirándome con odio, pero yo ya no me importaba, porque el odio de ellos no cambiaba la verdad. Marco no pudo venir, seguía en prisión esperando su propio juicio por el caso de acoso, pero su testimonio fue presentado por escrito y no le ayudó en nada. El juez entró, un hombre de unos 60 años, pelo gris, lentes gruesos, expresión que decía: no me hagas perder el tiempo. Caso de divorcio, Daniel Ruiz Mendoza contra Camila Torres Soto.
proceda. Nuestro abogado se levantó. Su señoría, este no es un caso ordinario de divorcio, es un caso de fraude matrimonial, de manipulación económica y de traición premeditada. Empezó a presentar las pruebas, una por una, las fotos del motel, los videos, los estados de cuenta mostrando los pagos a Marco, el contrato de venta de la casa que Camila intentó hacer sin permiso. Cada evidencia era un martillo cayendo, y vi cómo el rostro de Camila se ponía más pálido con cada golpe. Además, continuó nuestro abogado, tenemos testimonios de 2 testigos clave. La primera es Gabriela Soto, novia de Marco Salazar durante 3 años, embarazada y víctima de la misma manipulación. Gabriela se levantó, caminó al estrado y con voz temblorosa pero firme contó todo. Cómo Camila rentó el departamento, cómo la pagaba para mantenerla fuera, cómo descubrió a Marco y Camila juntos. Y lo peor, dijo Gabriela con lágrimas, es que Camila me pidió una muestra de sangre. Dijo que era para un estudio de salud, pero ahora creo que quería usar mis óvulos. Quería quedar embarazada sin que su esposo supiera que el bebé no era de él. Los murmullos llenaron la sala. El juez golpeó el mazo. Orden. El abogado de Camila se levantó. Señoría, esto es especulación. No hay prueba de que mi clienta planeara usar los óvulos de la señorita Soto. Tenemos esto. Nuestro abogado presentó un documento, correos electrónicos entre Camila y una clínica de fertilidad, preguntando sobre costos, sobre procedimientos, sobre la posibilidad de usar óvulos donados, y la fecha de estos correos coincide exactamente con la fecha en que Camila le pidió la muestra de sangre a Gabriela. El juez leyó los documentos, y su expresión se endureció. Señora Torres, el juez miró a Camila. ¿Tiene algo que decir sobre esto? Camila se levantó temblando. Yo solo estaba investigando opciones, porque no puedo tener hijos, y quería darle un hijo a mi esposo. Usando el esperma de su amante, Camila se quedó callada. Responda. Yo no lo sé, estaba confundida. ¿Confundida o calculadora? El juez no le quitaba los ojos de encima, porque esto no parece confusión, parece un plan muy bien organizado para engañar a su esposo, para robarle y para construir una vida basada en mentiras. Señoría, intervino el abogado de Camila, mi clienta cometió errores, pero no es una criminal. Intentó vender una propiedad que no era suya, sin el consentimiento del dueño. Eso es fraude. Fue un malentendido con la inmobiliaria. ¿Y los pagos a Marco Salazar? ¿También fueron un malentendido? Silencio. El juez continuó. Tenemos estados de cuenta mostrando transferencias mensuales de 30,000 pesos durante 4 meses, 120,000 pesos en total. ¿Para qué le pagaba a su amante, señora Torres? Camila lloraba. Él necesitaba dinero. Su mamá estaba enferma. Su mamá no estaba enferma. Ya verificamos. Marco Salazar usó esa excusa para sacar dinero no solo de usted, también de la señora Rosa Ruiz, de su propio jefe, de personas que confiaban en él. Yo no sabía. ¿No sabía? ¿O no le importaba? El juez cerró la carpeta con fuerza. Llame al siguiente testigo. Nuestro abogado se levantó. Llamamos a Andrea Martínez. La sala se llenó de murmullos, porque Andrea era la menor de edad que Marco acosó hace 5 años, y su testimonio iba a mostrar el patrón, la forma en que Marco manipulaba, engañaba, destruía. Andrea entró. Ahora tenía 21 años, estudiaba Derecho, estaba vestida formal, con el pelo recogido, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Señorita Martínez, empezó nuestro abogado. ¿Puede decirnos qué pasó con Marco Salazar hace 5 años? Andrea respiró profundo y contó todo. El acoso, las amenazas, las fotos, la denuncia que su familia puso, el dinero que la mamá de Marco pagó para tapar todo. ¿Y por qué decidió volver a denunciar? Porque la señora Rosa me contactó, me dijo que Marco había hecho lo mismo otra vez, que había engañado a otra mujer, y me di cuenta de que si yo no hacía nada, él iba a seguir destruyendo vidas. ¿Tiene miedo de Marco? Sí, pero tengo más miedo de quedarme callada y que él lastime a alguien más. El testimonio fue devastador, y vi cómo la mamá de Camila lloraba, cómo sus tíos miraban al piso, cómo los amigos que vinieron a fallarla empezaban a dudar, porque ahora no era solo una cuestión de infidelidad, era una cuestión de carácter,
de quién era Camila realmente y con quién había decidido traicionar a Daniel. Después de Andrea, fue mi turno. Me llamaron al estrado y conté mi versión, cómo descubrí a Camila saliendo a las 2 de la mañana, cómo la seguí, cómo grabé todo, cómo esperé 2 semanas para mostrar la verdad. ¿Por qué esperó?, preguntó el juez. ¿Por qué no le dijo a su hijo de inmediato? Porque él no me habría creído. Camila era buena mintiendo y mi hijo la amaba. Si yo solo le decía sin pruebas, ella habría negado todo, y yo habría quedado como la suegra celosa, la que quería destruir su matrimonio. ¿Y la fiesta? ¿Por qué eligió ese momento? Porque Camila iba a abandonar a Daniel después de esa fiesta. Escuché su conversación con Marco, escuché cómo planeaban esperar hasta que pasara el aniversario, y entonces ella le iba a decir que quería el divorcio, pero para ese momento ya habría vendido la casa, ya habría transferido el dinero, y mi hijo habría quedado sin nada. ¿Tenía miedo de que la demandaran por difamación, por mostrar las fotos públicamente? No, porque todo era verdad, y la verdad no es difamación. El juez asintió. Continúe. Mi hijo merecía ver con sus propios ojos lo que su esposa estaba haciendo, y merecía el apoyo de su familia. Por eso lo hice delante de todos, para que vieran que yo no estaba mintiendo, que no estaba exagerando, que la traición era real. Gracias, señora Ruiz. Bajé del estrado, y Daniel me dio la mano, apretándola, agradeciéndome sin palabras. Finalmente, Daniel testificó, contó cómo se enamoró de Camila, cómo la trató bien durante 5 años, cómo nunca sospechó, cómo la fiesta de aniversario iba a ser su forma de demostrarle cuánto la amaba. ¿Y qué sintió cuando vio las fotos?, preguntó el juez. Que mi vida entera era mentira, que todo lo que creía saber sobre mi esposa era falso, que la mujer con quien dormía cada noche era una extraña. ¿Quiere el divorcio? Sí. ¿Quiere recuperar sus bienes? Sí, todo lo que ella intentó robar, más compensación por daño moral. El juez cerró su libreta. Voy a retirarme a deliberar. Volveremos en 1 hora. La hora más larga de mi vida. Caminamos por los pasillos del juzgado. Gabriel apretaba mi mano. Daniel estaba callado, procesando, esperando. Cuando volvimos a entrar, el juez ya estaba ahí. He revisado todas las pruebas, todos los testimonios, y mi veredicto es el siguiente. La sala quedó en silencio absoluto. Concedo el divorcio, por causales de adulterio, de fraude matrimonial y de intento de apropiación indebida de bienes. Camila colapsó llorando. La señora Torres deberá devolver todos los bienes que intentó vender o transferir, más una compensación de 300,000 pesos por daño moral al señor Ruiz. El abogado de Camila se levantó. Señoría, mi clienta no tiene ese dinero. Entonces tendrá que conseguirlo. Venderá lo que tenga, trabajará, pero pagará, o irá a prisión por desacato. ¿Y el señor Salazar? El señor Salazar enfrenta cargos criminales en otro juzgado, pero según lo que he visto hoy recomendaré que se añadan cargos de fraude y extorsión a su expediente, lo cual aumentará su sentencia considerablemente. El mazo cayó. Caso cerrado. Y en ese momento respiramos. Daniel, Gabriela, yo. Por primera vez en semanas respiramos con alivio, porque la justicia se había hecho, porque los villanos habían caído, y porque finalmente podíamos empezar a sanar. Camila salió del juzgado llorando. Su familia la rodeaba, pero nadie la consolaba, porque ahora todos habían visto las pruebas y no había forma de negar la verdad. Y mientras la veía irse, sentí algo que no esperaba. No sentí satisfacción, no sentí victoria, solo sentí alivio, porque se había terminado. La mentira había terminado, y podíamos seguir adelante. 6 meses después, la vida había cambiado, pero esta vez para bien. Daniel vendió la casa donde vivimos con Camila, donde descubrí la traición, donde proyecté las fotos. No podía quedarse ahí. Cada habitación tenía recuerdos que dolían. Cada rincón guardaba mentiras. Compramos una casa nueva, más pequeña, en una zona tranquila cerca del parque, con 3 habitaciones, una para Daniel, una para mí y una para Gabriela y el bebé que estaba por nacer, porque Gabriela se había quedado con nosotros, no solo por necesidad,
sino porque nos habíamos convertido en su familia, y ella en la nuestra. Daniel había cambiado, ya no era el hombre ingenuo que confiaba ciegamente. Ahora preguntaba, verificaba, establecía límites, no por desconfianza enfermiza, sino por amor propio, por respeto a sí mismo. Había empezado terapia, 2 veces por semana, para procesar el dolor, para reconstruir su autoestima, para aprender a confiar otra vez sin perder su identidad en el proceso. ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta hoy? Me contó una tarde mientras tomábamos café. ¿Qué? Que tú me salvaste, no solo de Camila, me salvaste de mí mismo, de mi necesidad de complacer, de mi miedo a estar solo. Hijo, yo solo mostré la verdad. Exacto, y eso es lo que más necesitaba, alguien que me amara lo suficiente para lastimarme con la verdad en vez de consolarme con mentiras. Las lágrimas cayeron por mis mejillas, porque durante meses me pregunté si había hecho lo correcto, si la forma había sido demasiado cruel, si había destruido más de lo que salvé. Pero ahí estaba mi hijo, sano, completo, agradeciéndome por la valentía de no quedarme callada. Gabriela también había cambiado, ya no era la mujer quebrada que llegó a nuestra puerta hace meses. Ahora sonreía, planeaba, soñaba con el futuro de su bebé, había conseguido trabajo, en una firma de contadores. Gracias a una recomendación de Daniel, no ganaba mucho, pero era suficiente para empezar a ahorrar, para planear una vida independiente cuando estuviera lista. No tengo prisa, me dijo una noche mientras doblábamos ropa de bebé. Aquí me siento segura, aquí siento que tengo familia. Y la tienes, siempre. ¿Sabes? Durante años pensé que la familia era solo sangre, solo los que comparten tu apellido, pero ustedes me enseñaron que la familia es quien elige quedarse, quien te levanta cuando caes, quien te ama sin condiciones. Y tenía razón, porque los 3 nos habíamos elegido, no por obligación, sino por necesidad mutua, por amor ganado, por respeto construido día a día. El bebé de Gabriela nació en abril, una niña. 3 kilos 200 gramos, pelo negro, ojos grandes, le puso Esperanza. Porque ustedes me dieron esperanza cuando no tenía ninguna, explicó llorando. Estuve con ella en el parto, sosteniendo su mano, limpiando su frente, diciéndole que respirara, que empujara, que ya casi terminaba. Y cuando la bebé lloró por primera vez, todas lloramos. Gabriela, la enfermera, yo. Porque no era solo un nacimiento, era un renacimiento, una nueva vida naciendo de las cenizas de tanto dolor. Daniel entró a la habitación con flores, rosas blancas. Para las 2 mujeres más valientes que conozco, Gabriela le dio la bebé, y Daniel la cargó con cuidado, con ternura, como si fuera su propia hija. Hola, Esperanza, soy tu tío Daniel, y te prometo que voy a cuidarte. Voy a asegurarme de que crezcas sabiendo que eres amada, que eres valiosa, que mereces respeto, y en ese momento entendí algo, que aunque Camila nos quitó mucho, también nos dio algo sin querer. Nos dio claridad, propósito, nos obligó a definirnos, a elegir qué tipo de personas queríamos ser, y elegimos ser familia, elegimos ser fuertes, elegimos ser honestos. 2 semanas después del nacimiento llegó una carta, del juzgado, con noticias sobre Marco. Había sido sentenciado, 8 años de prisión, por el caso de acoso, más 3 años adicionales por fraude y extorsión, 11 años en total, sin posibilidad de reducción. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Gabriela, aliviada, porque ahora Esperanza puede crecer sin miedo, sin que su padre biológico aparezca a reclamar derechos que nunca se ganó. ¿Vas a decirle algún día? ¿Sobre Marco? Sí. Cuando tenga edad para entender, le voy a decir la verdad. Pero también le voy a decir que tuvo algo mejor que un padre biológico. Tuvo una familia que la eligió, que la amó sin obligación, y eso vale más que cualquier sangre. Camila también pagó los 300,000 pesos de compensación. Vendió su auto, sus joyas, todo lo que tenía de valor, y aún así no fue suficiente. Tuvo que pedir prestado a su familia, que ahora la veía diferente, que ahora sabía quién era realmente. Escuché que se mudó a Tijuana, lejos de Guadalajara, lejos de los chismes, lejos de las miradas que la juzgaban en cada esquina. No supe más de ella, y no quise saber, porque su historia con nosotros había terminado, y yo no tenía energía para odiarla más.
Solo tenía energía para construir, para amar, para vivir. Un año después de la fiesta, un año después de la explosión, Daniel conoció a alguien. Se llama Patricia. Ima, 34 años. Maestra de primaria, divorciada, sin hijos, con una sonrisa honesta, con ojos que no esconden nada. La trajo a casa un domingo, nerviosa, preguntándose si íbamos a aceptarla, si íbamos a compararla con Camila, pero desde el primer momento supe que era diferente, porque Patricia no intentaba impresionar, no fingía, no mentía, solo era ella, auténtica, real, imperfecta, pero honesta. Señora Rosa, me dijo mientras lavábamos los platos después de comer. Daniel me contó todo, lo de Camila, lo de la fiesta, lo de ustedes tres. ¿Y qué piensas? Que tuvo suerte de tener una madre que lo amó lo suficiente para hacerlo difícil. Lo que duele, porque es fácil quedarse callada. Es fácil no meterse, pero usted eligió pelear por su hijo, y eso es amor real. Las lágrimas cayeron. Gracias. No, gracias a usted. Porque si no hubiera hecho lo que hizo, Daniel todavía estaría con Camila, y yo nunca lo habría conocido. La abracé, y supe que Daniel iba a estar bien, que había encontrado a alguien que lo merecía, alguien que lo valoraba, alguien que entendía que el amor no es perfecto, pero es honesto. Esa noche, mientras todos dormían, salí al jardín, miré las estrellas, y pensé en todo lo que pasó, en todo lo que perdí, en todo lo que gané. Perdí a mi hermana, probablemente para siempre, porque ella no pudo perdonar que entregara a su hijo a la justicia, pero gané a Gabriela, y a Esperanza, y vi a mi hijo sanar, crecer, convertirse en un hombre mejor. ¿Y saben qué aprendí en este año? Que la verdad siempre duele, siempre tiene un costo, siempre destruye algo, pero también construye, reconstruye, sana, que la familia no es quien comparte tu sangre, es quien comparte tu dolor, tu lucha, tu transformación, que el amor real no es ciego, el amor real ve todo, los defectos, las mentiras, las grietas, y elige quedarse de todas formas, o elige irse, pero siempre con verdad, que ser madre no es solo dar vida, es dar verdad, aunque duela, aunque te odien, aunque pierdas todo en el proceso, porque los hijos merecen madres que los protejan, no que los consientan en la mentira, y que a veces la forma de salvar a alguien es destruyendo el mundo que conocen, para que puedan construir uno nuevo, uno mejor, uno real. Daniel salió al jardín, se sentó a mi lado, sin decir nada, solo estar ahí. Después de un rato, habló. ¿Sabes lo que más valoro de ti, mamá? ¿Qué? Que nunca me mentiste, ni siquiera cuando la mentira habría sido más fácil, más cómoda. Tú elegiste lastimarme con la verdad, y eso me salvó. Hijo, ¿yo solo? No, déjame terminar. Durante meses te culpé, te odié. Pensé que eras cruel, pero ahora entiendo. No fuiste cruel, fuiste valiente, y yo necesitaba esa valentía, porque yo solo no habría podido ver. Me abrazó, y los dos lloramos bajo las estrellas, lágrimas de dolor, pero también de alivio, de gratitud, de amor que sobrevivió a la tormenta, porque eso es lo que somos, sobrevivientes, guerreros, familia. Y aunque Camila y Marco intentaron destruirnos, lo único que lograron fue hacernos más fuertes, más unidos, más conscientes de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no es el dinero, no es la casa, no es el orgullo. Es la gente que se queda cuando todo explota, la gente que te dice la verdad cuando todos mienten, la gente que te ama no a pesar de tus defectos, sino completo, con todo. Y nosotros nos elegimos, una y otra vez, en los días buenos, en los días horribles, en los días donde todo parecía imposible. Nos elegimos y seguiremos eligiéndonos, hoy, mañana, siempre, porque eso es lo que hace la familia verdadera. Se elige, se protege, se ama, sin condiciones, sin mentiras, con verdad brutal y amor más fuerte, y esa verdad nos liberó.